Buenas, mi nombre es Ixora Mesa. Yo les voy a hablar sobre lo que es la violencia sexual. En la actualidad, la violencia sexual es un problema de salud pública. Además, es una violación de los derechos humanos. La violación sexual como concepto tenemos que es un tipo de agresión que se refiere a la actividad sexual, sexo oral, penetración genital, coito vaginal o coito anal, realizado contra la voluntad de una persona, por medio del uso de la fuerza, el alcohol, las drogas, la intimidación, etc. Es decir, que la violación es un acto carnal en medio del cual la persona no da su consentimiento o no tiene el ánimo de prestar su consentimiento para la profanación de su cuerpo, en donde va a verse afectada su integridad física, moral, psicológica, etc. También tenemos la violación anal, que tiene algunas características por medio del cual el médico forense va a tomar en cuenta el tipo de lesión. Tenemos que tienen desgarro triangular, desgarro de algunos pliegues anales, desgarros del recto perineales y hemorragias en las paredes del ano y del perineo. Uno de los delitos más graves tipificados en el Código Penal es la violación. Es por esta razón que este delito es severamente castigado. En el artículo 43 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia establece que la agresión sexual es un acto de violencia donde la fuerza física o la intimidación son empleadas por una persona en contra a otra para que participe en actos sexuales a las que no da su consentimiento. En la agresión sexual, lo que motiva al agresor en sí no es la satisfacción sexual fundamentalmente, es el hecho de causar terror, humillar y ejercer control sobre otra persona. En el artículo 44 de la misma ley establece que se sancionará con pena de 15 a 20 años de prisión quien ejecute el acto carnal, aún sin violencias y sin amenazas. También en el artículo 375 del Código Penal establece que el que por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona de uno o del otro sexo a un acto carnal será castigado con presidio de 5 a 10 años. Para la consumación de este delito no es necesaria la eyaculación, solamente con el hecho de la penetración es suficiente para la consumación de este delito que está tipificado en el Código Penal. Además de esto, el legislador venezolano ha adherido como unas características que también son catalogadas como delitos, que es que el que se cause la violación con algún objeto, siempre y cuando estos se asemejen a objetos sexuales y esos se hayan hecho por vía anal, vaginal u oral. Existen unos signos médicos legales en la violación, entre ellos que son los que se toman en cuenta a la hora de que el médico forense va a dar su diagnóstico. Entre ellos podemos tener los signos himeniales, que pueden ser la defloración del himen. Estos pueden ser parcial o total. Pueden haber pelos públicos, semen o arañazos, contusiones por parte del forcejeo, que son a simple vista. Los elementos del diagnóstico, existen dos extremos de los elementos del diagnóstico. Está por un lado aquellas arañazos, contusiones, todas aquellas cosas que son a simple vista que el médico forense puede dar un diagnóstico, y el otro extremo que son de orden patológicos, son de orden, bien sea para que el doctor tenga un diagnóstico más exacto, y son de tipo fisiológico, hemorrágicos, etc. Ahora tenemos lo que es la defloración. Para entender bien lo que es la defloración debemos saber lo que es el himen. El himen es una membrana muy delgada que rodea a la entrada
de la vagina. Cuando se produce la ruptura de esta membrana, que esta tiene distintas formas, la más común es la de media luna, que es la que facilita que baje el sangrado de la menstruación de la mujer. Cuando se produce esta ruptura de esta membrana es cuando se le llama desfloración. La desfloración puede ser reciente, antigua, o puede ser total o parcial. La desfloración tenemos que es la ruptura es producida por la penetración de un pene en erección, o por la introducción de algún objeto sexual, o bien sea por los dedos. Esto produce hemorragias y produce dolor dependiendo con la brusquedad que se ha hecho o se ha realizado el acto. La desfloración completa es aquella en la cual el desgarro se extiende desde el borde libre al borde adherente del himen. Y la desfloración incompleta es aquella en la que el desgarro que comienza en el borde libre no llega hasta el borde de implantación del himen. También tenemos la desfloración reciente, que la podemos ver acá, que tiene unas características, que los bordes del desgarro son vivos, irregulares y sangrantes, como lo podemos ver acá. Y los bordes del desgarro van cicatrizando de forma separada y nunca jamás llegan a volver a unirse. Y los bordes desgarrados producen una forma primitiva que es la que tenía el himen anteriormente. Y la profundidad del desgarro, como podemos ver acá, generalmente llega hasta el borde adherente, hasta acá. También tenemos la desfloración antigua, que la podemos ver acá. La desfloración antigua tiene como característica que quedan ligeramente engrosados y con aspectos fibrosos. Las partes distales de los bordes son anguladas, y esto es a partir de los 8 días. Al cicatrizarse, los bordes se retraen y quedan con una separación o abertura entre ellos mismos. También tenemos la violación de niños. Según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de violación de niños que ellos han adoptado es que consiste en la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende plenamente, a la que no es capaz de dar un consentimiento, o para la que por su desarrollo no está preparado y no puede expresar su consentimiento, o bien que infringe las leyes, tabúes sociales, etc. El abuso sexual de menores se produce cuando esta actividad tiene lugar entre un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro niño o adolescente que por su edad o desarrollo tiene con él una relación de responsabilidad, confianza o poder. La actividad tiene como finalidad la satisfacción de la necesidad de otra persona, es decir, de la persona que la cuida o un adulto. Violación de niños. Según el artículo 259 de la LOMNA, establece que quien realice actos sexuales con un niño o niña o participe en ellos será penado o penada con prisión de 2 a 6 años. Si el acto sexual implica penetración genital o anal mediante acto carnal, manual o introducción de objetos, o penetración oral o con algún instrumento que simulen objetos sexuales, la prisión será de 15 a 20 años. Es decir, que la violación de niños, según la LOMNA, en su artículo 216, establece que todos los hechos punibles cuyas víctimas sean los niños y adolescentes son de acción pública. Es decir, que el Estado está en la obligación de abocarse a estos actos o a estos casos en los que los niños son las víctimas de estas perturbaciones, que en la mayoría de los casos son personas muy allegadas a la familia, y que cuando se ocasionan estos casos, bien sea en niñas pequeñas, desencadena una cantidad de lesiones en la que puede producir hasta la muerte. Muchas veces se necesitan cirugías de emergencia o hasta terapias intensivas. En la mayoría de los casos son personas enfermas que son muy allegadas a la familia, o son las mismas personas que pertenecen a la familia, y estos casos son callados.
Es por eso que se debe estar siempre al cuidado de los niños. Eso es todo y gracias por su atención.